¿Quién soy? Pues soy Cuauhtémoc, soy. Esto es ¿Qué dice la raza? Acompáñame a preguntarle a la gente. ¿Y tú, quién eres? Mi nombre es Eugenia, soy estudiante de la Universidad de UAM, estudio Ciencia Política, actualmente estoy haciendo mi servicio social en el COPRED y pues yo vengo de procedencia indígena, toda mi familia pertenece ya sea a Puebla o a Oaxaca, pero mis raíces no están tan estructuradas. Yo soy Víctor Gallegos, tengo 25 años, soy desarrollador de software y nada, creo que soy una persona un poco introvertida, pero al mismo tiempo extrovertida también. Me encanta la tecnología. Mi nombre es Georgina Diediu, en el activismo afromexicano me conocen como Gina Diediu. Soy una mujer negra, orgullosamente de su afrodescendencia, de dos culturas, afromexicana por parte de mi madre, que forma parte de los pueblos originarios indígenas, zapotecos y mixtecos, y por parte de mi padre, senegalés. Justamente la afrodescendencia que me cobija y me ha dejado un legado es la diola. Soy madre, soy activista, soy funcionaria pública, soy una mujer luchadora social, soy defensora de derechos humanos, soy una mujer divorciada, trabajadora, empoderada, feminista, afrofeminista. Mi nombre es Adriana. Las veces que me he presentado ante el grupo, ante algún público, me he definido como una mujer de periferias, una mujer prieta, gorda, que vive con ciertas neurodivergencias, una persona que migra en el interior de la República y una persona tatuada. Yo soy Gina y soy de Yucatán, nací en Mérida, Yucatán, y siento que, sobre todo como persona que tuvo que migrar del estado, siempre me es importante nombrar que pues de ahí vengo y nada, que viva el sureste. Soy lector, soy músico, soy hijo, soy hermano. Soy Nelly, soy licenciada en Ciencia Política, soy orgullosamente hija de una trabajadora del hogar y pues con base en todas estas vivencias vine a dar acá en el COPRED como asesora educativa y facilito talleres sobre igualdad y no discriminación. Soy un hombre prieto, gay, de la Ciudad de México, muy chilango, muy citadino y pues muy curioso. Soy Mena Rubio, soy una mujer percusionista indígena, resido aquí en la Ciudad de México y pues bueno, me gustan los tamborazos, eso es lo que viene siendo Mena. Soy una persona, yo creo que sensible, artista, creador y también destructor. Creo que me encanta ser, vivir y existir. Yo soy Natividad Quiterio García, muy orgullosa de ser mamá de 3 hijos hermosos, aunque me dicen regañona, pero no importa, los amo mucho, son lo máximo para mí. Y me gusta bailar, me gusta hacer ejercicio y me gusta mi descendencia. Yo soy de la Costa Chica, nací en la Costa Chica y tengo muchos años viviendo en la Ciudad de México, pero me siento muy orgullosa de ser quien soy. Yo soy Valu. Yo soy Marbella. Yo soy Scarlett. Y somos Afrochingonas. Compartimos nuestra experiencia negra desde la Ciudad de México. Solas somos semilla, juntas campo florido. Bienvenidos a la 8ª temporada de Afrochingonas, el único podcast en México realizado por estas 3 bellezas de mujeres afrodescendientes. Síguenos en Instagram, TikTok, X, LinkedIn, aparecemos como @afrochingonas y por favor activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Regálanos un like desde ya porque sabemos que esta conversación te va a gustar muchísimo y suscríbete a este canal.
Si quieres apoyar nuestro proyecto, nuestro contenido gratuito, también nos puedes donar en Patreon o en PayPal algunos $50 que te falten, por Ay, ejemplo. que te sobren. Eso, que te sobren, perdón. A nosotros nos faltan, para mí. Pero si a ti te sobran. Yo soy Valeria y bienvenidas Scarlett y Marbella, ¿cómo están? Muchas gracias. Ay, muy buenas tardes. No, yo estoy bien. Estoy contenta de grabar. El tema me parece muy interesante. Siento que el tema tiene mucho las vibes, como dicen los jóvenes, de afrochingonas por ahí del 2021. Así como de esa era de afro. Sí, tiene como mucho esas vibes bien. Yo bien. Algo bien. Algo bien. No, yo estoy bien. Estoy como un poco como con flojerilla, pero aquí andamos. Muy bien, saludos también a Balam que está detrás de las cámaras con los controles y haciendo todo posible. Corriendo el audio. Y vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que según las muchachas es un tema vintage, un tema de No que el antaño. tema sea vintage, sino como que tiene la vibra de los episodios de antes. Bueno, ¿no? vamos a adentrarnos Más o a ver menos. qué tan cierto es esto. Y el tema de hoy es la identidad. Pero para empezar a hablar sobre ello, les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres hoy en día, Marbella? ¿Quién eres tú, Scarlett? ¿Quién empieza? Bueno, yo puedo empezar. La verdad es que ay, a mí me chocan ese tipo de preguntas. Así Ay. de, ay, ya sé. ¿Quién eres? Quemar esta... No, es que no es que me choque, es que de un tiempo para acá siempre que me preguntan quién soy o cuando nos piden, por ejemplo, semblanzas, Ay, ¿no? sí. Así como de, yo siempre la cambio. Yo siempre tengo categorías distintas desde las cuales quiero compartirme. Y creo que, por ejemplo, para responder quién soy en este momento, pues se utilizaría algunas categorías como soy una persona, bueno, una mujer negra, afrodescendiente, una mujer gorda, carismática, bailarina, de Chiaba. Claro, pero más que como he descubierto que justo las categorías bajo las que me defino dependen de El lugar. el lugar y las personas, el Totalmente. contexto en el que me encuentre y me desarrolle. Súper sí. Yo me encanta tu descripción, Mar. Y yo pienso en que ahora en este momento soy una semilla en un campo. No es cierto. Bueno, sí, también Una es válido. florecita. Esta semilla. Una semilla en este campo florido, germinando. No, justo, no sé, o sea, como que ahorita siento un poco de repele al tema, porque es algo que he estado escribiendo y he estado trabajando en la tesis de titulación, y ahorita tengo un trauma con mi tesis en el que la he olvidado y la he dejado por ahí botada, entonces como que el volver a acercarme a este tema fue como retomar cosas que he estado trabajando como en mi tesis y demás, entonces como que me hace sentir un poco de rechazo al tema, pero más como por temas personales y esto. Pero también siento que, o sea, como que estoy muy de acuerdo con lo que compartía Marbella, de que dependiendo, y que fue algo que también yo encontré en mi tesis de investigación, porque una parte de mi tesis abordó la identidad, que fue no un problema, sino como un tema realmente muy importante en cierto periodo de mi vida. Y siento que un poco por eso a veces el repele, porque siento que ahora ya Lo superaste. Lo superé y necesito colocarme en otros lados para hablar de ello. Qué interesante. Pues yo escribí algo y para tratar de responder esta pregunta de quién soy, y escribí algo así como, soy mujer, pero quién sabe. No sé por qué Sí. escribí eso. Pero también respondo quién soy desde qué es lo que hago. O sea, el soy Claro, tiene que ver claro. con lo que hacemos y no tanto con lo que Claro. somos. Entonces puse que soy escritora, pensadora, creadora, cuidadora, gym rat, Me nerd, encanta. gritona, peleona, insómnica, celíaca, melómana, gallina que se acuesta con el sol, amante del sol, de las flores en todos sus colores, migrante, viajera, negra, andina y caribeña,
pacífica. Las dos costas confluyen en mí. Cimarrona, que lucha, que pelea, que resiste, que milita y se organiza contra el racismo, contra la opresión de clase, trabajadora, rojilla, marxista, negra. Comunicadora, podcastera, narradora, creadora, usuaria de redes, criticona de fifis, treintona. Esta identidad de treintona me gusta mucho. Reggaetonera, salsera, yacera, merenguera, mujer que ama demasiado. Pensando en este libro de Ajá, las mujeres que aman demasiado. Escribiendo esto me di cuenta que definimos quiénes somos por la historia, por el tiempo, por las relaciones, y que no podemos hablar de nosotras mismas sin referenciar Total. a los demás, a otras personas, esos otros lugares, a nuestros padres, las lecturas que hemos hecho, como las Total, mujeres que aman sí. demasiado, las películas que hemos visto, las Sí. comidas, porque no somos solas, ¿no? Totalmente. Somos Claro. juntas, semillas Ah. y campos floridos. ¡Ay, qué hermoso! Sí, No, ¿no? total, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo traje Total. algo para compartirles, es algo muy Lindo, que lo personal. muestre. Que lo Yo ya lo he muestre. visto, Me da mucha pero hace risa. rato no lo veía. Me da mucha risa y mucha ternura de mi parte. Les voy a contar la historia. Story time. Cuéntala. Larguita, pero trae Pero información potente. importante. Pues resulta que yo trabajaba por allá en el 2017 en un museo muy importante de la Ciudad de México, de Latinoamérica, el más importante de Latinoamérica. Sí, Y sí lo entonces yo es. estaba trabajando ahí, pero la verdad es que el ambiente laboral terrible, ¿no? Es una institución de gobierno, bueno, ya saben. Sí. Entonces yo dije como trabajar ahí era muy bonito por todo lo que había, pero el ambiente era terrible, entonces dije, yo no puedo desperdiciar mi vida en este espacio, tengo que salir y volar. Y entonces dije, voy a preparar mi currículum, tengo que preparar sí. mi currículum porque pues Sí. si me voy a ir de aquí, Voy a ser una desempleada más. exacto, entonces Sí. necesito llegar a los lugares pues con mi currículum. Pero entonces yo, pues ustedes saben, ¿verdad? Que lo mío es El arte. la creatividad, el arte, el expresarme a través de la plasticidad. Y entonces dije, o sea, yo voy a buscar trabajos en donde como cosas creativas. Entonces no puedo llegar con un currículum así de que en una hoja en blanco, así de Ay, que, sí, ay, todo ahí está mi aburrido, ajá. todo Dije, feo. no, o sea, yo no puedo hacer eso. Necesito llegar con un currículum creativo, de calidad, pero que además Me encanta. refleje lo que yo verdaderamente soy. Okay. Entonces, este bonito documento, yo llegaba, imagínate a mí en 2017 llegando así de que a la Secretaría de no, Cultura. Te imagino así con a la tu traje, Secretaría de güey. Trabajo, yo así de, aquí está mi currículum. Y este documento Lindo. consta Está de algunas partes. precioso. Lo primero que hice, me da mucha ternura porque esto es algo que yo no haría ahorita, pero en la primer parte puse una descripción de mí como persona. Se las voy a leer, ahora la leo y digo como, o sea, Cringe. porque sí me da muchísimo cringe, pero es que como que quiero traerlo porque en este momento para mí estas eran cosas importantes y al Ujú. ponerlas en mi currículum, yo le estaba diciendo al mundo, no solamente soy los estudios que tengo, ¿no? O sea, te enfrentas A a toda toda esta una historia, persona. ¿no? Pero puse datos bien random, así Me como de encanta. que toda mi educación escolar desde el kinder hasta la licenciatura ha sido pública. O sea, yo la más pública, gratuita encanta, y laica. Güey, me encanta. Luego puse, mi familia es católica. Güey, ¿por qué pondría eso en mi currículum? Porque es Puse, importante para mi tus familia es creencias. católica. Yo hice la primera comunión y hasta ahí me quedé. Y el final, o sea, pongo más cosas, datos random, pero al final pongo, esto es importante porque estoy convencida que soy resultado de un conjunto de situaciones, lugares, emociones, recuerdos. No todos me pertenecen. Fui educada por mis padres, que a su vez fueron educados por mis abuelos, que fueron educados por mis bisabuelos, que fueron educados por mis tatarabuelos, y así hasta quién sabe cuándo y quién sabe dónde. Y hoy tengo ganas de ser por mí. Y Qué entonces, bonita tú leías todo frase. esto. Aquí viene mi nombre, claramente, pero luego la sorpresa venía en que tú lo Divino, abres. divino. Wow. Y yo hice una selección de fotografías. O sea, no me bastó con exponerme a mí con Sino tremendo exponer a tu currículum, familia. sino exponer a mi familia, Me ¿por qué no? encanta, güey. Entonces, mi currículum visual, el apoyo visual empieza con la foto de boda de mis Ay, papás. amo. Qué Luego tiene bonita aquí sus foto. directrices hacia mi hermano mayor. Luego yo, aquí estoy yo.
y mi hermanito. Ay. Pero como estas no son vidas que nos importan porque no son de ellos el currículum, pues Los la pusiste línea en la orilla, la ajá. línea que sigue pues es O'Neill, ¿no? Y así, entonces como que Si quieres yo lo muestro. me doy cuenta que, o sea, yo lo que quería realmente con este documento era, pero falta una parte importante, pero no la más importante, pero tampoco la menos importante y son mis logros académicos. Ay, sí, me Entonces encanta. yo con este documento llegaba sintiéndome la persona más creativa, la más Fue contratada con revolucionaria. esto en Afrochingonas. Sí, llegó con esto Afrochingonas y nosotras Contratada. Porque para mí era justo muy importante que a través de este documento la gente supiera a quién estaba contratando, ¿sabes? Como que en ese Claro, momento yo tenía un rollo claro. de los títulos son importantes, pero no tanto porque en ese museo en el que yo trabajaba la gente tenía títulos de doctora, Ay, sí, doctor, más no sé preparados qué. que un yogur. Y eran gente nefasta. Entonces, como que yo con este documento le decía a la gente, estos son mis valores, esta soy yo, no solo son cuestiones académicas las que me definen. Y quise traerlo a este episodio porque siento que tiene que ver con lo que yo concebía de mí misma en ese momento, cómo me veía y cómo quería mostrarme ante el mundo y bajo qué Me categorías. parece un documento bellísimo. Es Sí, es muy hermoso, lindo. es Yo lo amo precioso. mucho, Te lo amo felicito. mucho. Es contratada. Contratada. Renovamos su contrato, señorita. Sí, renovado. Me encanta la forma en la que las dos narran su identidad. Se me hace como una cosa súper, súper poderosa. Y, creo que un poco yo no lo hice porque como que me cuesta trabajo como cómo poner todo lo que somos en un papel o en algo. Entonces, como escucharlas y así me llena de alegría porque siento que hay muchísimas posibilidades de hacerlo. Y ahora estoy como pensando como en un video o algo así para empezar a mostrar todo eso. Y me encanta porque ambas tocan como partes bien importantes acerca de cómo se construye la identidad, porque, o sea, yo recuerdo que cuando una de las cosas que analicé más en mi investigación, bueno, en mi trabajo, fue sobre le puse mucha atención, porque yo les hacía esta pregunta a las chicas que entrevisté, como, ¿quién eres?, ¿no? Y dejaba que ellas me respondieran como ellas quisieran. Y lo hice de esa forma porque eso da muchísima información de cómo narras y construyes tu identidad. Y en el momento en el que te preguntan quién eres y tú decides qué cosa compartir, es la forma en la que estás construyendo como tu identidad frente a esa persona. No quiere Total. decir que eso se reduzca a solo lo que eres. Entonces me parecía a mí en ese momento como muy importante porque si te decían como frente a esa pregunta, soy una mujer de 30 años, como lo dijo Valu, como la edad, el género, o si primero enunciaban como su origen étnico O su o su profesión. profesión Claro. o el lugar de donde son, eso era como información Sí, superimportante. total. O incluso alguna categoría como no tan conocida, como empezar diciendo soy cimarrona, por ejemplo, ¿no? O relacionada a la familia, como soy Soy hija de hija, Sí. soy que madre. yo me Soy acuerdo esposa. que eso cuando íbamos al pueblo de mi papá, como que eso tenía más peso, como el de, soy Sí. hija de, soy hijo de, ¿no? Soy Estrada, el Sí. apellido. Fíjate Sí, que total. el sábado tuvimos el picnic de Ujú. Afrochingonas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Latina Afrodescendiente y de la Diáspora Afrola. Afrolatina, Afrocaribeña. Que fue el 25 de julio. Esto yo creo que lo van a ver ya 1000 años después. Como en noviembre. Pero a lo que Ajá. voy es que se conocieron ahí 2 personas que eran de Vecina, ¿no? bonito Tlacotalpan, Veracruz. Un Un saludo para un Tlacotalpan, saludo al bonito Veracruz. Tlacotalpan, Veracruz. Y resulta que una de ellas le pregunta a la otra, ¿de quién eres? ¿No? Y esa es una frase que, por ejemplo, en la costa también se usa mucho y es como para definir o para que sepan de qué familia eres, ¿no? De quién eres de quién eres hija, de quién eres hermana, de quién eres nieta. Y entonces así pueden las personas conocer como tu genealogía y decir, eres de los Figueroa, no sé qué. Y entonces tú dices, soy de doña Angelina García, que es mi abuelita, ¿no? O soy de tal. Y entonces pienso que también la forma en la que nos conocen las demás personas no solamente tiene que ver con nosotros, o sea, con lo que nosotras somos, sino cómo interactúa eso que somos con las demás Los personas. demás, sí. Ajá. Total. Sí, fíjense que yo bueno, no sé si se acuerdan, hace 1000 años hicimos un taller sobre mestizaje y no sé qué. Y yo Sí. me acuerdo que en ese taller la primera actividad era poner a la gente a hacer
un árbol genealógico. Sí. Sí. Y al final, como que todos hablaban de lo que habían hecho, y al final yo mostraba una foto, Sí. que es la foto que les quiero presentar a continuación. Balam, pon la foto. Y Balam está ahí. La van a poner por Y acá. entonces, en esa foto, como que se ve como lo heterogénea que es mi familia, porque al mismo tiempo que hay familiares negros, es toda mi familia materna, Ujú. pero también de parte de mi mamá hay familiares blancos. Del lado de mi papá hay familiares mestizos o blanco mestizos, ¿no? Y yo por lo general em, no hablo de esa parte de mi familia, ¿no? Como que siempre cuando hablo de mí misma y de quién soy, me refiero a la Angola, ¿no? Aunque no es mi primer apellido, es mi segundo apellido, es mi apellido materno, pero entonces también me parece muy interesante esto, ¿no? Como de que hablamos de quiénes somos a partir de esas referencias Ujú. y esas relaciones que establecemos en la familia, en los espacios, en las lecturas, bueno, lo que reflexionábamos hace poco, pero también hablamos de quiénes somos cuando omitimos cierta Claro. información, Claro. porque cuando decidimos enfatizar en algunas cosas, en algunos familiares, en algunos apellidos, en algunos Estamos lugares. dejando fuera. Exactamente. Y Totalmente. entonces también cuando hablamos de quiénes somos, estamos haciendo una omisión, estamos haciendo una elección de que sí y que no, Sí. y eso también habla de nosotros, ¿no? Y es una narrativa también. Es narrativa, por eso la identidad, porque decidimos a qué ponerle énfasis a nuestra propia historia. Sí. No, adelante, por favor. No, es que justo me quedé con lo de la genealogía y no sé por qué pensé que teníamos que hacer una genealogía y hice la mía, pero justo, o sea, como que me encontré en el dilema de que no quería representarme o representar mi identidad y la de mis ancestros como algo común, o sea, como personas, ajá, sino que quería encontrar otras cosas, porque siento que también la identidad no es solamente como características físicas, cultural, o sea, sino también incluye diferentes aspectos culturales, costumbres, etcétera. Y esta ocasión yo me quise ir por la comida, porque últimamente, como recientemente me fui a vivir sola, algo que me ha conectado muchísimo con casa es como la comida. Entonces, a veces yo me hago ciertas preparaciones y me acuerdo de, ay, así le gustaban los huevos a mi bisabuelo o cosas así. Entonces, decidí hacer una genealogía con las comidas que me ¡Ay, qué recuerdan Ay, qué bonito! a lindo. cada una de mi familia. Te Estoy las pensando enseño. que tenemos, si quieres yo lo agarro y lo muestro. Estoy pensando que tenemos que hacer un taller sobre identidad. Llévate tu árbol genealógico con afrochingonas. Ay, Podemos hacer sí. algo así o algo así, no sé. Sí, Me me encanta. encanta. Y pues bueno, justo quería un poco enlazarlo también con esto de la omisión que hablaba Balu, porque yo no tengo papás. Bueno, sí tengo papás, si no, no existiría, ¿no? Pero más bien como que su historia ha sido una historia que yo no conozco y que también decido omitir, ¿no? A veces prefiero no hablar de ese lado de mi familia porque pues, como que fue un rechazo que tuve desde que nací. Y digo, y a pesar de que es un tema ya superado, o sea, yo ya bromeo así de que: "Ay, no tengo papá", así. Pero ajá, o sea, como que todavía a mis abuelos y eso les duele, pero para mí el reconocerlos como que también es parte de, ¿no? Y, también como que el reconocer cada una de las comidas como dentro de las raíces y así, hace parte de quién soy yo y de cómo yo me he relacionado con estas comidas. Y se los voy a explicar rápidamente. Bueno, yo estoy hasta acá abajo, esta soy yo. Yo me puse chilaquiles rojos con pollo porque es mi comida favorita. Está mi hermana, porque tengo una hermana, y a ella puse algo que me recuerda mucho a ella, que es un panqué de zanahoria con calabaza que hacíamos mucho en la pandemia para vender, pero en realidad más que para vender era para ocupar nuestro tiempo libre que teníamos, que era un montón, ¿no? Entonces solíamos cocinarlo juntas y me recuerda mucho a ella. Y luego, claro, puse a mi mamá y al señor que me engendró, porque no le quiero decir padre. Le dice, una prima mía le dice a su papá, mi progenitor. Mi progenitor, Progenitor. exactamente. Progenitor. Ujú. Progenitor. Entonces, mi mamá, yo siento que mi mamá es muy chilanga, o sea, como que es ya el resultado chilango, 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 porque desciende de una persona de otro estado, como es mi abuelo, que es el estado de Michoacán, y de mi mamá y de mi abuela, que es chilanga, chilanga de corazón.
Entonces, no hay nada más chilango para mí que la torta de tamal. Y siempre que como una torta de tamal, me acuerdo mucho de mi mamá, porque ella trabaja todo el día, entonces, como que siempre su desayuno era como comprar una torta de tamal afuera del metro. Y siempre que íbamos a su trabajo, compraba una torta de tamal para nosotras. Entonces, como que la torta de tamal me acuerda de ella. Luego ella tiene 2 hermanos, uno de ellos le encanta el café, entonces dibujé un café, porque cada vez que yo me preparo café me acuerdo de él. Yo Y soy esta. el otro hermano que tiene, él le gusta mucho el alcohol y es muy fiestero y no sé qué y así. Y él me recuerda mucho a las micheladas, porque por él, pues, adquirí el gusto a las micheladas, a los azulitos y a todas esas bebidas alcohólicas. Y luego, claro, vienen mis abuelos, que ellos me criaron y son más mis padres. Chayito, le puse, y aquí viene lo curioso, le puse cochinita pibil, porque, ella no es de Yucatán, ella es chilanga, como ya les había dicho. Pero ella aprendió a hacer cochinita pibil y toda la familia la reconoce como por ese platillo. Qué Entonces, rico. como que Deli. ese platillo me recuerda a Me ella. está dando hambre. Ya Por sé, yo 2. también tengo hambre. Y luego vino Armandito, que, a él le puse enchiladas michoacanas, que son, pues, él es de Michoacán, entonces las enchiladas son algo que me recuerda a él. Y aquí vienen mis bisabuelos. Mi abuelita Lucina, ella creo que era del Estado de México, de Querétaro, por ahí así, de alguno de esos 2, mi abuelito Erasmo también. A mi abuelito Erasmo no lo conocí, pero lo conocí a través de mis tíos. Entonces, algo que ellos usualmente desayunan, pero no digo usualmente, desayunan todos los días, es huevito a la mexicana con frijoles de la olla. Entonces, dibujé ahí eso. Y algo que me recuerda mucho a mi abuelita Lucina son las migas, porque es un platillo muy chilango y es algo que ella usualmente cocinaba, y además de que cocinaba, como que iba a consumirlo a la merced. Entonces, cada vez que huelo migas o como migas o así, me acuerdo mucho de ella. Y del lado de mi abuelito, están que ellos son de Michoacán, entonces puse 2 platillos como muy típicos de Michoacán de allá, a mi abuelita a mi abuelita María Luisa, perdón, Lucina es la otra. Mi abuelita María Luisa le puse atole de tamarindo, que me acuerdo mucho de que ella lo hacía cuando yo era chiquita. Sí, estos son recuerdos así súper vagos, vagos, vagos. Y también, tamal de harina, que es un tamal hecho con pura harina y sabe como si te comieras el migajón del bolillo. Está delicioso. Y lo chopeas en el atole y, ay, no, es un manjar, es un manjar. Eso es tradicional de Uruapan, Michoacán, y de por ahí cerca era mi abuelita Luisa. Y luego viene mi abuelito Ramón, le pusieron igual, a mi tío. Y mi abuelito Ramón me acuerdo mucho las carnitas, porque él también era de Michoacán y Deliciosas. recuerdo mucho que cuando falleció mi abuelita, mi abuelita María Luisa, mi abuelito, o sea, no sé por qué, él llevó carnitas, se sentó a comer, en lo que se arreglaba todo lo del funeral. Y recuerdo mucho eso, porque recuerdo que él estaba comiendo y así, y me volteó a ver y me dijo como: "Hija, la vida sigue, cómete un taco de carnitas". Y me acuerdo mucho, mucho de esa sensación. Entonces, ajá, decidí hacer mi genealogía con comida para buscar también otras formas de Bellísimo. representarnos. Me Está lindo. encanta. Y además, qué talentosos son ustedes para las manualidades, Dios mío. Uy, Muy y eso buenos que no, dibujos. eso que no, ¿Qué no has visto? eso que no has visto. Ay, pero oiga, justo Otras habilidades hablando que de tengo. omisiones, omití una parte, la parte de mi papá. Pero bueno, yo como que esa no me importa tanto, pero Sí, total, hay muchas cosas que desconocemos de nuestro Ujú. pasado y que también decidimos no No decir, no compartir. nombrar. Ajá, y Otras a eso las que decidimos darles más peso, u otras que tal vez parece que no tienen nada que ver con nosotras, pero decidimos como acercarnos a esas identidades de alguna manera. Y quizá aquí voy a empezar a Claro. problematizar un poco, porque las identidades, bueno, Escar justo decía, como no Ujú. solamente tiene que ver como con un aspecto, ¿no? Las identidades puede ser como hablar de identidad racial, identidad Claro. cultural, De no sé, estos son género. identidad de género, o sea, como las identidades no es como que haya una sola identidad Sí. que Sí. englobe todo, sino que hay diferentes aspectos de nuestra vida con que tienen cosas con las que nos identificamos y
yo a lo que voy, por eso dije que voy a problematizar, es que a veces no, lo voy a decir como lo pienso, para no dar vueltas, como no pertenecemos a algo de lo que nos sentimos identificados. Por ejemplo, no sé, alguien que es muy fan del K-pop, ¿no? Y entonces una parte de su identidad tiene que ver, bueno, que es muy fan del K-pop y es mexicano, ¿no? Mexicane. Y como que una parte de su identidad o de la forma en la que se siente identificada tiene que ver con eso, pero no necesariamente tiene una pertenencia a eso. Totalmente. O, por ejemplo, las personas que dicen así como, yo me siento afrodescendiente, ajá, porque me identifico con la música y no sé Y no qué, significa y bla, bla, necesariamente bla. serlo, pero Ajá, entonces complicado. no sé desde qué punto, y a lo que voy es que, por ejemplo, yo a veces me nombro como costeña y yo no nací propiamente en la Ahí. costa, ni vivo en la costa. Total. Entonces es como, o sea, como a veces siento estarme apropiando de algo que no me pertenece, pero es que en mi historia hace sentido y en mi historia me pertenece esta Total. categoría, o no es que me pertenezca, yo pertenezco a esa territorio, a esa categoría y me quiero nombrar desde ahí, aunque ni nací ni viva allá, pero hay algo en mi historia que me hace identificarme con eso. Me gustaría recordarles un suceso que sucedió, un suceso que Ah, Un sucedió. suceso que sucedió. muy sucesivo. Que sucedió hace unos meses, una controversia que hubo en redes sociales de una chava que la verdad no me cae muy bien, lo siento, amiga. Obras de Arte Comentadas publicó hizo un post sobre Angela Davis, porque Angela Davis se había hecho una prueba de ADN para rastrear sus antepasados, sus ancestros, que es una prueba que todas y todos nos podemos hacer, y en esta prueba salió que en su genealogía había un señor esclavista que había sido violador y que había sido horrible. Y ella entonces aseguraba, ¿no? Que entonces Angela Davis, y sobre todo, o sea, se metió con la peor de todas las, pues no la peor, pero con la menos indicada para hacer esta crítica. Sí. Con Angela Davis, porque yo siento que su postura política no tiene nada que ver con si eres de cierta identidad o no, ¿no? Entonces ella decía que como un poco utilizaba esta prueba de ADN para desprestigiar y deslegitimar esas posturas políticas que hablamos desde el antirracismo, desde la cultura afro en el mundo. Y yo digo, a la verga el ADN, ¿no? O sea, en mi ADN seguramente también hay un montón de gente, no sé, de antepasados europeos, quién sabe, ¿no? ¿Qué hay? Porque pues realmente hemos vivido mezclas, pero yo digo que eso qué importa, ¿no? Somos lo que decidimos ser a pesar de esa biología. Y me contradije porque hay gente que, o sea, para mí es un tema, o sea, yo sí marco la línea cuando dicen, es que yo soy afro y no estoy viendo una persona afro, Claro. ¿no? Porque también, bueno, dentro de mi, en Es que fin, dentro de las concepciones también hay imágenes ligadas a ciertas claro. identidades, ¿no? Entonces, si claro, dices afro, tal vez a ninguna, o sí, sea, si alguien no nos está viendo y nosotras decimos, somos 3 mujeres afrodescendientes de la Ciudad de se México, pueden y estar imaginando algo. de repente así de que prenden el YouTube y Y es nos como, ven ¿y las dicen, ¿Y las afro? afro dónde Claro. están? ¿No? Claro. Y es que justo, o sea, como que siento que también la identidad, además de ser, o sea, tiene varias características. Y, o sea, estas características un poco las retomé de mi tesis, pero las retomo de un autor que se llama Gilberto Jiménez, quien hace una gran labor Un saludo, un saludo, maestro. sobre la identidad, bueno, un gran estudio sobre la identidad, y da como ciertas características acerca de la identidad justo, y dice que uno es multidimensional, que es un poco lo que ya hemos estado platicando y lo que les hemos estado exponiendo, ¿no? O sea, que cada una elige como desde qué dimensión enunciarse y lo narra a partir de ahí. La otra es contextual, que eso es como a partir de dónde te ubiques, es como la forma en la que respondes a quién soy, y además de eso también es la forma en la que los otros te ves, porque claro, para mí y la forma en la que yo concibo la identidad es que para mí la identidad es un proceso constante de construcción y reafirmación, no solo individual, sino también colectiva. Y dentro de este colectivo implica también la visión de los otros. Y eso a mí me parece súper importante porque
pasan estas cosas que mencionas tú, Balu, esto que nos contabas, esta anécdota que nos contabas, porque viene un otro a reafirmarte que eres o no eres. Y además de reafirmarte, también a darte nueva información sobre ti. Y sí, o sea, yo he tenido varios conflictos con el tema de la afrodescendencia, que esa es otra característica de la identidad, porque la identidad también se enmarca entre el conflicto y el cambio. O sea, la identidad no es algo que está ahí fija y que no le sucede nada, no. También está atravesada por estas cuestiones de conflicto y estas cuestiones de cambio. Y dentro de estas cuestiones de conflicto también entran estas concepciones que tenemos acerca de qué imaginamos cuando nos dicen, persona negra, o qué imaginamos cuando nos dicen mujer. Claro. ¿No? Amigas, esta discusión está interesantísima, pero me gustaría que hiciéramos una pausa para continuar debatiendo. Ya regresamos. Sí. Afrochingonas. Me encanta definirme como una traidora de identidades. Soy Fe Navarrete, soy profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y soy escritora y autora de libros de historia sobre historia de los pueblos indígenas y la conquista de México, como quién conquistó México, y también libros sobre racismo en el México contemporáneo, como México racista y el alfabeto del racismo mexicano, y también publico novelas para niños como Huesos de lagartija y El Códice Perdido. Lo primero que diría de las identidades es que siempre hay una tensión, ¿no?, entre la identidad que los demás nos dan, y que, por ejemplo, en el caso de género es una identidad que parece ser innegociable, se nos plantea como absoluta, pero también es algo que se espera que nosotros asumamos desde adentro, ¿no? Entonces ahí hay una dialéctica compleja, ¿no? Finalmente, entre lo que los demás dicen que debemos ser o que somos y lo que nosotras o nosotros nos consideramos que somos o que queremos ser. Desde los años 50 y 60 del siglo pasado, de maneras muy diferentes, pues han surgido diversos movimientos juveniles que han cuestionado esas identidades impuestas y que, pues, la verdad, creo que han abierto espacios de libertad que no existían antes en nuestra sociedad. El ejemplo más brillante y más influyente a nivel mundial ha sido el llamado movimiento negro, que en realidad, bueno, son muchas cosas diferentes, pero uno de los puntos en común que tienen muchos de estos movimientos centrados en las identidades negras o las identidades afro ha sido justamente cuestionar unas identidades impuestas desde afuera, negro como una categoría racista, todo el legado de la esclavitud, todo el legado de la discriminación racista contra las poblaciones de origen afro en América, en todos los países de América, y construir una identidad afro-negra que obviamente tiene todo eso en su interior, porque es producto de esa imposición, pero también es mucho más, es producto de proyectos de liberación, de asumir el mismo término negro, no como una mancha, sino como un orgullo. Una de las características de los estados-nación modernos, que son una forma muy, muy reciente de organización política, es que asumen que todos los miembros de un estado-nación, por ejemplo México, que asumimos que todos los mexicanos deben tener una identidad común por el hecho de que son miembros de ese estado-nación. Es decir, tú eres ciudadano de un estado-nación, también se convierte en una definición identitaria. Tú eres mexicana o mexicano, ¿no? Se define también en términos raciales. O sea, en el caso de México se ha asumido desde hace 100 años, antes no, pero en los últimos 120 años, se ha asumido que para ser mexicano auténtico tienes que ser mestizo o mestiza, ¿no? Y eso significa, pues, que tienes que ser básicamente descendiente, según la leyenda, de padres españoles y madres indígenas. Se excluye generalmente a las personas de origen africano, como si no existieran en nuestro país. Entonces, esa es una primera característica racista. Y también se excluye a aquellas personas que se supone que no pueden convertirse en mestizas, como han sido las personas de origen asiático, los chinos y los japoneses y los coreanos, que siempre son vistos como extranjeros y siempre se considera que no se pueden convertir realmente en mestizos. Y también se excluye a los judíos, se les ha excluido. En muchos momentos los mestizos se supone que somos descendientes de los indígenas, pero que ya no somos indígenas. O sea, se asume con un dejar de ser y se asocia también con un querer ser. Y ese querer ser está asociado
con lo que Bolívar Echeverría, el pensador ecuatoriano residente en México, definió como la blanquitud. Mi lucha con mi propia identidad ha sido antiidentitaria, porque lo que he buscado es de alguna manera cuestionar las identidades que me definían, mientras que mi diálogo con las personas que vienen de lugares diferentes ha sido más bien de afirmación de esas identidades diferentes. El camino por el que tenemos que avanzar es el de escuchar, aprender a escucharnos mejor y acompañarnos mejor. Gracias por quedarte y acompañarnos en este episodio. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que nos dejes un emoji de árbol, porque estamos hablando de árboles genealógicos. Y suscríbete a este canal para que no te pierdas de ninguna novedad. Te recuerdo de nuevo que nos puedes seguir en TikTok, Instagram, X. Estamos como @afrochingonas y también aceptamos donaciones si te sobran dólares o pesos mexicanos. Mi mamá dice que el dinero nunca sobra, así es que aunque no te sobre... Ajá, PayPal y Patreon, Ponle, por favor. ponle. Estábamos hablando sobre la identidad, quedamos en un momento muy interesante de nuestra conversación y además agradecemos mucho la participación de Fe Navarrete, que nos estuvo platicando sobre la identidad y cómo se disputan estas identidades propias con las identidades dominantes que producen los estados nacionales, el racismo, etcétera. Y yo quería comenzar nuevamente la plática con ustedes hablando sobre la identidad como un aspecto fundamental que ha servido a los movimientos sociales, como el movimiento de personas negras, movimiento antirracista, movimientos de mujeres, que ha servido para reivindicar o recuperar la diferencia como una cuestión positiva, ¿no? O sea, la identidad nos ha servido para construir un nosotros, ¿no? Nosotras nos identificamos como mujeres afrodescendientes, mujeres negras, mujeres afromexicanas y desde ahí es que desde esta semejanza a nuestras opresiones es que hemos organizado pues estos colectivos y ciertas acciones, como ¿no? que un otros organizado es un nosotros. Me gusta esa frase. Está muy chida esa Una frase. camiseta. Anótala. Sí, una una camiseta estaría buenísima. Me gusta, No, pero... ajá. Ajá. No, Perdón. justo quería decir que, o sea, que eso hace mucho sentido y un poco conectando con lo de la sección pasada que les decía sobre esta participación del otro o de de esta diferencia, de esta otra persona que confirma como tu identidad. Lo mismo sucede a nivel grupos, ¿no? O sea, porque hay una diferencia entre identidad individual e identidad colectiva. Y también hay en esta identidad colectiva también hay un otro colectivo que te confirma o te reafirma frente a un grupo. Pero también ahí entran, o sea, como que yo quiero problematizar un poco en torno a cómo construimos nosotros para hacer frente a estas diferencias que nos hace ver este otro grupo. Y además de eso, cómo es que esta identidad colectiva que se crea, cuáles son como las categorías que nos van conformando. Porque, por ejemplo, cuando yo inicié en esto de la afrodescendencia y me reconocí como una mujer afro, empecé a buscar colectivo, ¿no? O sea, empecé a buscar como con quiénes me identifiqué con ustedes. Un nosotros, Un diría nosotros. Marbella. Entonces, como que hubo ciertas cosas que empezaron a entenderse como que eran parte de nuestra identidad colectiva. Y ahí quiero un poco problematizar porque eso, y quiero decirlo, que eso es algo que también está en constante cambio, movimiento y transformación. Total. Me debes un chocolate. Un chocolate. ¿Quién toque madera primero? Pero es de metal. No hay madera cerca. ¿Qué vas a decir? No, tú ibas a decir algo. No, tú. No, yo no iba a decir Ah, nada. pensé que ibas Ya, a decir se algo. acabó. Gracias por Fin. acompañarnos en esta. No sé, es que también estoy pensando mucho en que, es que este tema de la identidad es bien importante porque también dentro de esa construcción del nosotros asumimos que identidad es igual a política y no hay nada más equivocado que eso, porque ser una persona negra, ser una persona afro, ser una mujer no significa practicar cierta política, ¿no? Claro. Entonces, como que no lo seas no significa que no puedas practicas. trabajar en pro de esa. Exactamente. O sea, como que yo siento que la identidad ha servido justamente para recuperar esa diferencia y encontrarnos en nosotros, para enfrentar nuestra opresión común, pero al mismo tiempo
no siempre con esas personas, porque nosotras cometimos ese error. O sea, al comienzo, antes de que esto se llamara Sí. Afrochingonas, Sí, nosotras sí. convocábamos y queríamos Teníamos otra conexión. tener así ¿no? A reclutar, voy a decir, a un montón de mujeres negras, y resulta que estas mujeres negras no compartían los mismos valores políticos que los nuestros, ni Yo éticos. creo que tuvimos una visión muy reduccionista de la identidad. Totalmente. Porque nos Sí, estábamos basando sí. en una sola identidad de todo lo que compone a una persona. O sea, nosotras decíamos, si es mujer negra, Racial, entra. género, seguramente vamos a poder, a pensar y igual. no es así. Y que incluso esta noción de identidad negra fue algo que también nos rompió. Sí, totalmente. Sí, y por eso ahora estamos muy dispuestos a construir mucho más allá de ser una persona negra, ¿no? Nosotras construimos con hombres, construimos con Ujú. gente mestiza, con feministas, incluso nosotras no siendo feministas. Totalmente. Y, ay, no, está muy interesante todo esto que estamos platicando, porque pensando en esta visión de el otro y pensando como en la utilización de las identidades para hacer frente a la otredad y más bien nombrarnos desde el centro en un nosotros que nos identificamos, pienso que también se me fue la idea por completo y estaba intentando No. recuperarla mientras hablaba y no lo logré, No. evidentemente. Pues, fíjate que, no sé, o sea, como que estaba pensando en lo que decíamos de lo que nos sucedió, a partir de basarnos en la identidad, solo desde el hecho de ser negras y ya. Racial o Claro. género. Y esto lo quiero decir porque justo de pronto se puede entender que, con estas diferentes categorías que constituyen una identidad, se puede entender como que solamente te van sumando, ¿no? Te van sumando, pero en Ujú. realidad no, o sea, son cosas que están un poco entrecrucijadas también, ¿no? O sea, y van formando Sí, también que la se van forma, tejiendo. ajá, y la forma en la que también ves la vida y te enfrentas a ella. Y creo que quedarse como en un solo lugar, en un solo papel, es como totalmente reduccionista. Y es que creo que justo el poder, ¿no? Como los estados, lo que hablábamos con Fe Navarrete, el Ya me racismo, acordé que iba a el decir. patriarcado, produce esas identidades estáticas, estables, y justo lo que decía Scarlett leyendo a Gilberto Jiménez, o sea, los sujetos y las identidades están en constante cambio, Ujú. están como ocurriendo simultáneamente, no es como que yo soy hija y ahora ya no soy esposa, ¿no? Como que todo Sí. sucede al mismo tiempo y estamos como en constante transformación y movimiento, y la identidad que producen los poderes, ¿no? Los sistemas de Claro. opresión son fijas, incluso las produce como si fueran naturales, ¿no? Claro. Sin Sí, historia. claro. Y ese es el problema, está en asumir que esas identidades son naturales Y fijas, y o sea, yo creo fijas. que ese es un problema como muy Fuerte. fuerte. Sí, como asumir esas identidades fijas, porque también problematizando un poco, creo que hoy hemos dicho problematizando, así Como La como palabra tómense un favorita. shot cada vez que escuchen problematizar, un shot de lo que sea, no importa que no sea Y alcohol. termine borracha. Para problematizar un poco, también pienso que muchas de las identidades desde donde nos posicionamos son también no solo en respuesta, sino en consecuencia de, Totalmente. por ejemplo, El el racismo. racismo, o Yasnaya Aguilar lo dice en un texto del año pasado. Discúlpenme, nunca me acuerdo de No te los preocupes, títulos, lo pero vamos los a dejar dejamos aquí. ahí. Es un texto, no es tan viejo, es como del año pasado, me parece, que menciona, justo habla acerca de la identidad y de cómo la identidad indígena es algo que se generó a través de este discurso impuesto por el Estado, pues, ¿no? O sea, no fue en respuesta de, sino en consecuencia de, no sé si me Sí. explico. Que un poco lo mismo siento que ha sucedido, y espero no me funen por esto, con la afrodescendencia. Pero particularmente con el uso del término de pronto afrodescendiente, porque el término afrodescendiente se Mega amplio. propuso, no, se Ah. propuso como un concepto paraguas en la conferencia de Durban, en el año, creo que fue en el 2000, me parece, o algo Ájale, así. sacando los datos duros Sí, así de la de tesis, así. Y ajá, o sea, pero siento que un poco también viene desde ahí, como el de, autoidentifíquense o esto, y que eso es un poco lo que a mí no me gusta hacer,
ya pensando un poco en este punto del activismo y particularmente con mi familia, de que mi familia no se reconoce como personas afrodescendientes. Y no es que yo vaya a decirle a mi abuelo como, reconócete porque no sé qué. No, o sea, cada quien y su proceso, pero también, ya se me olvidó la conexión, pero sí. No, sí, pero es difícil porque cuando tú no puedes decirle a tu abuelo, reconócete, pero también cuando una persona se reconoce, o sea, lo que hablábamos hace rato, cuando una persona se reconoce y visiblemente no cumple con el estereotipo o con la imagen que concuerda con esa identidad, también es problemático. Entonces, en sí, Claro. la identidad, creo que si queremos tener charlas sobre la identidad, para mí lo que sería necesario es tener disposición al movimiento y a la impermanencia y estar en constante cambio y como esas categorías moviéndose por todos lados, porque justo ahorita, bueno, en la primera sección yo les decía como qué diferencia hay entre alguien que se identifica con algo y alguien que genera una identidad sobre ese algo, y creo que sí hay como una diferencia, ¿no? O sea, Sí. como poner en el centro de tu historia algo y que te defina, a decir, pues solo me gusta como Y lo la amo. música El afro, ¿no? No K-pop. sé, ajá, o sea, como Y es que es complejo porque también, o sea, pensaba un poco en la tesis y no, o sea, no voy a decir un nombre de nada, porque no puedo. Pero pensaba como en algunos casos, uno de ellos, y ahorita escuchándote, porque siento que es como el claro ejemplo, ¿no? O sea, recuerdo que me decía como, es que, y que ese es otro fenómeno que pasa con esto de la identidad y cómo el otro te hace este marcaje, porque muchas veces ese marcaje viene desde la violencia y en este caso viene desde el racismo, ¿no? O sea, como, yo no sabía que era afrodescendiente hasta que me discriminaron o me hicieron como Ujú. este señalamiento racista en la calle o en la escuela o en tal y tal y tal y tal, ¿no? Que ese es como al menos mi experiencia y me atrevo a decir que la experiencia de varias chicas también. Y además de eso, hay como un caso de una persona que dijo como, bueno, sucedió esto, a partir de esto yo decido reconocer mi identidad, pero también reconozco que hay como a nivel global, como cosas y rasgos culturales que se relacionan con uno de los muchísimos aspectos de la negritud, que es como el reggae, como esta escena. Entonces, como que ella dijo que algo para jalarse como también a construir su identidad fue como hacer uso de eso también. Me parece importante como mencionar en este momento de la charla, como las conclusiones a las que han llegado algunas otras personas que han escrito sobre la identidad y que la han criticado. En este caso hablo específicamente de un texto que seguramente han visto por ahí, que escribió Yuderquis Espinosa, que es esta feminista decolonial de República Dominicana, y ella dice que las identidades, perdón, lejos de hacerlas el centro de una política en los movimientos antirracistas afrodescendientes, tiene que ser más bien una estrategia que nos sirva para hablar de las subordinaciones de esos grupos, ¿no? Porque bueno, ya tenemos claro que nosotras estamos compuestas de muchas historias, somos multihistoriadas y que el hecho de referirnos a una sola identidad, pues digamos que se pierde de vista todo eso que somos, ¿no? Pero entonces que si las identidades nos sirven para algo, tiene que ser para eso, ¿no? Y no para colocar como centro de una política la identidad y por la identidad o el orgullo por la Claro. identidad, es como sino cambiar de el pieles. switch, ¿no? O sea, como Yo de en pieles. lugar de que nuestras identidades estén al servicio de lo que sea que queramos obtener, más bien utilizar esas identidades para para servirnos. exactamente, tal cual. Me encanta eso. Y sí, creo que, no sé, como que me siento que la identidad o este tema es muy complejo y tiene muchísimos matices. Y, o sea, como que siento que es imposible abarcarlos todos en un solo episodio, Sí, porque total. además de esto yo estaba pensando también un poco, o sea, que se relaciona bastante con eso, como con la usurpación de identidades. Sí, total. Terrible. Tenemos de hecho un texto en Espora sobre ese Sí, tema. Sí. tenemos un texto Lo en Espora. recomendamos. Sí es cierto. Escribió Gerial. Sí. Gerial. Y que además siento que eso, o sea, es un arma de doble filo, porque siento que la ultraderecha y estas personas contraderechos, ¿o cómo se les dice? Antiderechos. Antiderechos, como que también lo pueden usar para justificar su transfobia y como otras violencias. Es que se usa, por eso yo creo que
la identidad tiene muchos filos, no solo dos, ¿no? Porque puede ser esto como un espacio de movilización para servirnos de lo que sea necesario para nosotras, pero también es utilizada la identidad como una herramienta de medición de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, así de Totalmente. que eres mujer biológica, o esa simple categoría de mujer, o sea, como estas identidades también son utilizadas para, bueno, y El que es algo que ya hemos mal. dicho, sí, Sí. utilizadas como en contra de quienes las portamos. Ah, que una identidad que se porta, se vive, se Todo. Que ah, se vive, se experimenta, Se se goza. siente. Se critica, sobre todo es importante criticar y cuestionar, y es lo que hemos hecho en el episodio del día de hoy, que viene llegando a su final, todo lastimosamente. tiene su final. Lamento Nada dura informarles, para pero siempre. déjennos en los comentarios ustedes qué piensan, qué opinan, cómo se identifican, si creen que hacer política desde la identidad está bien, está mal. Queremos leer todos esos comentarios. Agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como @afrochingonas. También tenemos Patreon y PayPal para que nos donen, perdón. Y si te gustó este episodio, por favor, compártelo, dale like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete. Y pues nada, recuerda que Afrochingonas está disponible en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Gracias, Balam, por estar en los controles, y a todas las personas que participaron en la cápsula del inicio de ¿Qué dice la raza?, guiada aquí por nuestra compañera Scarlett. Solas somos semilla, Juntas, campo florido. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada. Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.